No, lo primero, un estado de excepción. Lo primero es que esto es absolutamente alarmante lo que estamos viviendo, pero no es sorprendente. Que sea alarmante no implica necesariamente que nos debamos sorprender. ¿Ya se veía venir? Pero por usted? supuesto que esto se veía venir, por supuesto que esto se veía venir. El Estado colombiano ha abandonado el control territorial y ese abandono del control territorial se ha acentuado en el gobierno de Gustavo Petro. No digo que haya empezado aquí, no digo que haya empezado. La periferia colombiana ha sido históricamente abandonada, pero con el argumento de la paz total, que aplaudo como idea, pero que ha sido pésimamente ejecutada, se ha perdido el control territorial en Colombia. Y esto, lo que estamos viendo es eso. Cuando usted tiene 80 muertos en menos de 48 horas y miles de desplazados, lo que quiere decir que el Estado ha perdido la capacidad absoluta de tener control territorial. El ELN ya saca comunicados de prensa como si fuera la fuerza pública de la zona. Eso es gravísimo. Se puede conjurar con un estado de los que la Constitución llama los estados excepcionales, lo que conocíamos antes como el estado de sitio, los estados de excepción. Es posible que sea bien visto y es posible que sea útil. Pero recordemos que eso no depende del presidente. La declaratoria, por supuesto que depende del presidente y del Consejo de Ministros, pero eso tiene un control constitucional automático ante la Corte Constitucional. Y la Corte ha sido muy severa históricamente con permitir ese tipo de instrumentos porque se entiende que son para situaciones excepcionalísimas. La pregunta de fondo es, ¿esto era imprevisto, imprevisible y excepcionalísimo? Yo creo que no. Yo creo que esto se veía venir. Y realmente creo que el gobierno tiene, con lo que tiene, con su arsenal de herramientas jurídicas, políticas, sociales, militares, con las que tiene la capacidad de resolver ese conflicto. Pero no está de más que lo intente, por supuesto no está de más, y veremos qué dice la Corte. Lo que sí es cierto, Heráclito, es que el gobierno fracasó absolutamente en el tema de la paz total. Ya no alcanza a firmar con el ELN. Si se rompen los diálogos como se deberían romper en este momento, y una nueva instalación ya no alcanza a ser un documento firmado en los 18 meses de gobierno que quedan. Y eso es un dolor para la izquierda que fue Solamente quiero preguntarle eso, Fabio. ¿Qué tanta responsabilidad política debe asumir el gobierno Petro por esta crisis en el Catatumbo? Porque así no sea responsabilidad de él. Le quiero que contemple también en su análisis el tema histórico, que es una consecuencia de una decadencia histórica del conflicto en esa zona. Sin embargo, ¿tiene responsabilidad el gobierno con lo que está pasando? Por supuesto que la tiene, porque por algo es gobierno. Es que el gobierno no lleva 8 días, el gobierno no lleva 6 meses, el gobierno ya casi que está terminando. Por supuesto que el gobierno tiene una responsabilidad, aún si heredó problemas, como en efecto los heredó. Pero el gobierno tiene una responsabilidad clara en este tipo de eventos. El gobierno se entregó completamente a las negociaciones, creyendo de buena fe que el ELN iba a negociar. Por ahí, Heráclito, está el video, todos lo hemos visto, que el presidente dice, siendo candidato, dice, si yo soy presidente, en 3 meses se desmoviliza el ELN. Han pasado 3 años y lo que estamos viendo es que están reclamando la ciudadanía más actividad militar, cosa que me lamento, quiero decirle. Pero el problema es el gobierno, que ha sido incapaz de reconocer que fracasó en su política de paz total. Eso tiene que saberlo el gobierno, tiene que saberlo los ciudadanos. Fracasamos en eso y fracasamos como sociedad, también hay que decirlo. Sí. Colombia tiene, la memoria no me falla, 17 procesos de paz en su historia. Eso es una locura. Porque en últimas son procesos de impunidad en los que se termina o perdonando o sancionando mucho más levemente de lo que debería sancionarse a personas que han cometido los actos más atroces. Uno puede respaldar el proceso de paz de La Habana, yo digamos tengo reparos, pero entiendo que fue importante. Pero en últimas eso es un proceso de impunidad. Lo mismo con los paramilitares en la época de Uribe. Lo mismo con los paramilitares. La ley de justicia y paz de los paramilitares es un proceso de impunidad. Eso hay que decirlo con todas sus letras. Colombia tiene un récord en procesos de impunidad. Entonces, cada vez que nos sentamos a dialogar con grupos terroristas, con grupos armados, con grupos que maltratan a la población civil, como lo estamos viendo con el ELN, realmente lo que estamos haciendo es reconociendo la incapacidad del Estado de Derecho de aplicar las normas y las sanciones, que terminan siendo aplicadas al pobre señor que tiene que robar un espejo en los carros para comer, porque ese sí le llega a la fiscalía con todo el peso de la ley, a ese sí se lo jode la fiscalía. A los señores del ELN los tratamos bien en México, en Cuba, en Caracas, en Noruega, ¿no es cierto? Entonces, ¿vale la pena seguir negociando? Yo creo que no. Yo creo que Colombia está un poco agotada de la negocitis, si se me permite la expresión que me acabo de inventar. La negociación por el gusto de negociar, por el gusto de sentarme a hablar con grupos, Heráclito,
que han mostrado históricamente que no tienen ningún interés. Es que si no se desmovilizaron con paramilitarismo, que se les ofreció, y no se desmovilizaron con la ley o con toda la estructura que se armó para la desmovilización de las FARC, proceso de paz de La Habana, ¿qué más quieren? Se les entregó todo en bandeja de plata y aún así no quisieron.